profundo, tú me amaste sin dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea. Noches a todos, bienvenidos, ¿verdad?, en nuestro estudio bíblico. Estamos listos para empezar. Bienvenidos a todos que nos acompañan por las redes sociales, en Facebook.
Muchos saludos de parte de nosotros aquí en la iglesia presencial en la 139 Fredericksburg Road. Bienvenidos a todos, y los que están entrando también bienvenidos. Vamos a empezar nuestro estudio bíblico. Esta noche voy a llamar a la hermana que pase, que nos va a dar la palabra aquí con Loani. Bendiciones, hermanos, buenas noches. Vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gracias por esa palabra. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, ¿verdad, hermanos? Siempre tenemos que hablar palabras de bendición, ¿verdad? Entre nosotros, con nuestros familiares y con gente que no conocemos, especialmente a los que están buscando de Dios, ¿verdad? Entonces, con eso dicho, vamos a poner ese servicio en las manos de Dios, que Él tome el control, que Él sea el centro de esta noche con nosotros. Gracias, Padre, te damos por esta noche. Gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa. Queremos, Señor Jesús, poner este servicio en tus manos, Padre, que tú seas el centro, Señor, Padre, esta noche, que tú tomes el control, Padre Santo, y que tú seas glorificado, Señor, tú seas honrado, Padre, y que sea tu voluntad en nuestras vidas, Padre Santo. Queremos, Señor Jesús, llevar nuestra alabanza hacia tu trono, Padre, que llegue y sea como un grato fragante, Señor, en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, y con alegría en nuestro corazón, ¿verdad? Porque Dios nos permite estar nuevamente juntos, ¿verdad? En armonía, como dice su palabra. Sabemos que Él cambia nuestro lamento en baile, amén. Él cambia nuestro lamento en gozo y le podemos adorar a Él, amén. Voy a
venimos a levantar tu nombre, Señor, en alto, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro creador, reconociendo, Señor, que solamente eres tú en nuestra vida. Vine a adorar a Dios, Eres digno, Señor.
Amén, hermanos, tomen su lugar, los que no han tomado su lugar. Entonces, bienvenidos de vuelta, ¿verdad? A los que han llegado desde el comienzo, los que se han ingresado en las redes sociales también, bienvenidos. Estamos aquí en el estudio bíblico, ¿verdad? Entonces el pastor va a traer la palabra de hoy, qué es lo que Dios quiere decirnos, y nosotros vamos a escuchar, vamos a tomar esa palabra y la vamos a poner en práctica, hermanos. Ese es el punto de ese estudio. Recuerde, puede ser preguntas, puede ser comentarios o cualquier otra cosa, hermano. Entonces, si usted tiene una pregunta, si usted tiene algo, ¿verdad? Que el pastor dijo que a lo mejor no fue aclarado o que tiene pregunta de, entonces usted puede hacer esas preguntas esta noche. Ese es el punto de nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Es un estudio bíblico así como que muy dinámico, ¿verdad? Entonces ahí ya sé que algunos estoy viendo que tienen sus cuadernos. También Lidia va a estar pasando aquí unos estudios para que pueda también ahí escribir las notas que da nuestro pastor, o también preguntas que puede tener al final del estudio. Entonces aquí recuerde, ¿verdad?, que estamos aquí también haciendo todo lo que tenemos que hacer para poder expandir esa palabra, para poder llevar esta palabra del evangelio a los que no saben, a los que están fuera, los que no han escuchado, los que a lo mejor están confundidos o están perdidos totalmente. Entonces aquí el pastor va a traer nuestro estudio bíblico de esta noche. Están las preguntas de hoy y están las del sábado, domingo, del miércoles pasado. Bueno, bienvenidos, qué gusto poderles ver y qué gusto es poder llegar a los hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Hoy tenemos nuestro estudio, estamos en esta serie que le hemos llamado Doctrinas Básicas, que es muy importante para el crecimiento y el conocimiento de las verdades que como cristianos debemos tener bien claras en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento.
A veces la gente nos pregunta y no sabemos qué contestar. Cuando aprendemos, sabemos. Y aparte de eso, podemos vivir lo que aprendemos, que eso es importante, vivir lo que aprendemos. Hemos estado hablando en los estudios anteriores acerca de Dios, acerca de la Biblia como palabra de Dios, y ahora vamos a hablar de otro personaje más importante, muy importante, no más, muy importante, que es la persona de Cristo. Los papelitos que le están dando son las preguntas. Unas son las que quedaron pendientes el miércoles pasado, que no se las di, y otras son las de este estudio. Si quiere auxilio para ayudar a contestar esas preguntas, porque me gustaría que me diera un informe. Mire, pastor, yo contesté esto, yo tuve problema en contestar esto, porque eso nos da la idea del aprendizaje que estamos teniendo. Bueno, entonces les decía que vamos a hablar primero de la vida terrenal de Jesús. En Cristo hay dos perfectas naturalezas, la divina y la humana, pero es una sola persona. Jesucristo es nuestro Señor. Entonces es necesario, además de esto, evitar de la confusión que hay, que para unos Cristo fue un hombre y para otros fue solamente Dios. Entonces no, tenemos que quedarnos con la revelación divina, con lo que está en la palabra, para que entendamos que su divinidad es perfecta y su humanidad también fue perfecta. Y quiero que entendamos esto, y les voy a dar algunos pasajes para que lo entendamos, porque el conflicto de muchos es: si nació de una mujer, es humano, y si es humano no puede ser Dios, y si es Dios, no pudo haber nacido humanamente. Yo quiero decirles que Dios el Padre es soberano, y Él fue el que diseñó el plan de salvación a través de un hombre, y por eso es que Pablo menciona que el primer hombre, Adán, falló, pero que el segundo Adán, el cual es Jesús, ese fue perfecto, ¿verdad? Bueno, entonces en Juan capítulo 1, los versículos 1 al 4 es un texto que ya muchos de ustedes quizá lo han oído o lo saben ya, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Vamos a explicar un poquito. El apóstol Juan aquí dice que en el principio, ¿cuál principio? Cuando no había nada. El principio es cuando todo comienza. Entonces, era el Verbo. Verbo es acción, es la palabra, ¿verdad? Entonces, y este dice, era con Dios, y el Verbo era Dios mismo, y nosotros, dice que habitó entre nosotros. ¿Cómo es que habitó entre nosotros? Porque vino, nacido de la Virgen María, creció como hombre, aprendió las cosas de hombre, sufrió las cosas de hombre, pero su poder y su deidad siempre fueron de Dios. O sea, cualquier hombre puede sufrir, llorar, reír, comer, dormir, y Jesús hizo todas esas cosas. Pero ningún hombre puede hacer las cosas que Jesús hizo. Y entonces ahí está la diferencia, porque en Él reside la plenitud de la deidad de Dios. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. En Colosenses capítulo 2, verso 9, yo quiero decirles que estas notas, si alguien se las quiere llevar,
Ahí tenemos una copiadora, al final del servicio pueden sacar una copia. En el capítulo 2 de Colosenses, en el verso 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Bueno, dice que habita corporalmente. ¿Qué quiere decir? Que en su cuerpo estaba radicando toda la plenitud de la deidad. ¿A qué deidad se refiere? A la deidad de Dios. Entonces, Dios en Cristo está completo. Cristo Jesús es Dios completo, no es Dios a medias, es completo. Y en Él reside toda la plenitud. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Dios hizo desde el principio fueron hechas a través de Él, como el verbo o la palabra. Entonces, ahora, en Cristo dice que nosotros estamos completos. ¿Cómo podemos entender eso de que estamos completos? Alguien podría decir, ¿y si a mí me falta un dedo o me falta un pie, estoy completo? Físicamente no, pero espiritualmente en Cristo estamos completos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que Él dijo, todas las cosas que el Padre me dio, yo se las he dado. O sea, no se quedó con nada. Entonces, y luego dice que Él es la cabeza de todo principado y autoridad. Cuando la Biblia habla de principado, no está hablando de un reino terrenal donde hay príncipes terrenales, hijos de reyes, sino está hablando del que tiene un liderazgo primario. Entonces, hay principados celestiales y hay principados del lado negativo. Por eso el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. O sea, hay principados. Pero esos principados están bajo la autoridad de Jesús también. El diablo los maneja. Son de su reino, pero ninguno es superior a la autoridad de Jesús. Lo que estoy diciéndoles aquí es, no importa que Satanás tenga un príncipe que viene en contra tuya o en contra de la iglesia. Jesús es una autoridad mayor que ese príncipe. Y entonces nosotros en el nombre de Jesús podemos anular toda forma de ataque sobre la iglesia o sobre nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque estamos completos en Cristo y porque Él es la cabeza de todo principado y Él tiene toda autoridad. Bueno, el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 5, verso 20, dice, no obstante sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Tal vez es una versión un poquito diferente, ¿verdad? Al que es verdad. No, es igual a la que yo tengo aquí. Dice, y estamos en él, nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, hijitos guardados de los ídolos, dice después el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque hay gente que busca a Dios en los ídolos. Y todavía advierte al final. Entonces dice que Él nos ha dado que sabemos que el Hijo de Dios está presente y que nos da entendimiento para conocer al verdadero Dios. Cuando a veces uno
uno se siente un poquito cerradito de la cabeza, ¿no? Y dice, y esto no lo entiendo. Pero oramos y el Señor nos da entendimiento. Mire, les voy a dar un breve testimonio. Cuando el Señor me llamó a mí al ministerio, yo estaba acostumbrado a enseñar con el libro que le dan a uno para enseñar la escuela dominical. Y bueno, aquí dice y aquí dice y aquí es. Cuando el Señor me llamó al ministerio, dije, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Sentí el llamado, pero no sabía cómo enseñar, cómo trazar, cómo ministrar la verdad y cómo entenderla. Primero, cómo entenderla, porque primero hay que entenderla para poderla enseñar. Uno no puede enseñar cosas que no entiende, tiene que entender. Y entonces yo me sentía, les digo la verdad, con el entendimiento tapado. Pero sentía dentro un llamado, ¿verdad? Entonces me puse a orar. Y entonces estuve orando sobre eso, y después cuando empecé a abrir la Biblia, era como que si se desplegaba delante de mis ojos. Empecé a entender lo que decía, y al empezar a entenderlo pude empezar a enseñarlo. Fíjese, no estoy en contra de la preparación. Ustedes mismos saben, algunos saben, que soy el director de una academia, de una universidad, y que valoro la enseñanza y el conocimiento. Pero el conocimiento solamente de la letra no te abre el entendimiento. El entendimiento lo abre el Señor cuando lo buscamos, oramos y queremos realmente entender. Hay gente que se gradúa del college, que se gradúa del instituto bíblico, se va, empieza a pastorear o a enseñar y no entiende las cosas, y por eso fracasan, por eso dicen, no, pues esto no es mi llamado, o tuercen y empiezan a hacer cosas que no convienen. Por ejemplo, digamos, esas denominaciones que hoy están ¿cómo se llama? Están autorizando, no, están estableciendo pastoras gay o pastores gay. No tienen entendimiento de la palabra. Conocerán Biblia, pero la interpretan a su manera. No dicen, no enseñan ni entienden lo que Dios quiso decir en su palabra. Entonces el apóstol dice aquí que Jesús nos ha dado la capacidad, está con nosotros, está presente y nos da a conocer al verdadero. ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es el verdadero? ¿Quién me dice? Es Dios el Padre. Y entonces dice que nos ha dado la capacidad de conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. O sea, estamos en Cristo, estamos en la verdad. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, a través de Jesús, conocemos al Dios verdadero. Mucha gente dice conocer a Dios, históricamente lo conocen, y incluso pueden saber la Biblia de memoria, pero si al Evangelio se le quita la persona de Cristo, nadie está en el verdadero. Pueden tener religión, pueden tener costumbres, pero si sustituyen el nombre de Cristo por otro nombre o por algo parecido, entonces no conocen, no están en el verdadero. Por eso el apóstol Juan dice aquí, al final de este pasaje, en la primera de Juan 5:20, ya en el verso 21 dice, hijitos guardados de los ídolos. ¿Por qué? Porque los ídolos son falsos dioses. Y entonces si alguien está adorando, creyendo en un ídolo, no tiene al verdadero.
porque el verdadero es Cristo. Es Dios el Padre en la persona de Jesucristo. Dios se reveló, dijimos al principio de estos estudios, al mundo de diversas maneras, pero nadie tuvo una revelación exacta y completa de Dios el Padre hasta que Jesucristo vino, porque Él vino a dar a conocer al Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ¿cómo conocemos el carácter de Dios? Por Jesús. ¿Cómo conocemos el amor de Dios? A través de Jesús. ¿Cómo conocemos la justicia de Dios? A través de Jesús. ¿Cómo conocemos el perdón de Dios? A través de Jesús. Entonces, en Jesús tenemos perdón y en Jesús tenemos justicia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo que castiga el pecado. Pero todo el pecado que Dios castiga ya fue castigado en la persona de Jesucristo. Quiero que entiendan bien eso. Dios es justo y no perdona el pecado. El pecado trae castigo y el pecado tiene que ser castigado. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera quien pagó por nosotros esos pecados? El pecado ya fue cobrado por la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús nosotros somos hechos la justicia de Dios. Bueno, entonces ya hablamos acerca de la vida terrenal de Jesús. Ahora quiero que hablemos un poquito acerca de su encarnación, porque muchos batallan con eso. Jesús nació de una mujer, la bienaventurada Virgen María, que tantos adoran, ¿verdad? Y que es santa, y que pues es una mujer ejemplar, sí, pero no es Dios. No es Dios. Por eso cuando la gente reza y dice Madre de Dios, pues si Dios es el creador de los seres humanos, ¿cómo podría un ser humano ser madre de Dios? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para que mire que sí lo sé, aunque nunca lo practiqué. No. Entonces, la encarnación. Jesús fue encarnado. Nació de una mujer por obra y gracia del Espíritu Santo. El ángel Gabriel, para los estudiosos, en Lucas 1:35, ahí está cuando el ángel Gabriel le apareció a María y le dijo, salve muy favorecida. Y entonces ella se sorprendió y el ángel le dio la noticia. Entonces, la humanidad de Jesús la recibió de una madre real, de carne y hueso, como ustedes y yo. La humanidad de Jesús. Por eso Él fue creado como un niño netamente humano, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia con los demás seres humanos de Jesús? Que creció y su humanidad fue sin el pecado original, ¿verdad? La plenitud de Dios estaba siempre presente en Él. El apóstol Pablo dice, hablando de toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿quién fue la excepción de no pecar? Jesús. Porque dice que fue tentado en todo, probado en todo, pero sin pecado. Entonces, Él humanamente, sin pecado, tenía la... ¿Cómo es que Jesús no tenía pecado? Les hemos explicado que todo ser humano nace con la raíz de pecado, heredado desde Adán, ¿verdad? Es como el ADN, es como los genes, ahí viene. Y el pecado nada más necesita un estimulante para empezar a desarrollarse en una persona. O sea, un niño, a nadie le enseña a pecar.
puede haber excepciones, ¿verdad? Pero un padre o una madre no le dice, ven, te voy a enseñar a pecar. Pero él solo peca. A veces peca en secreto, o cuando adquiere las mañas de otros, o las costumbres, los hábitos, entonces ya está en él desarrollándose, creciendo, dando fruto la raíz de pecado. ¿Por qué? Porque fue engendrado por un hombre en el vientre de una mujer. Pero en el caso de Jesús, él fue engendrado en el vientre de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, no, digámoslo así, no inyectó la raíz de pecado en Jesús. Por eso Jesús dice, era sin pecado. Humanamente, hombre, pero sin pecado. Entonces, ¿cuál es la importancia de la encarnación? Esta doctrina a veces es un poco controversial para muchos, ¿verdad? Pero quiero decirles que es la piedra angular del cristianismo. La doctrina de la redención está fundamentada en la pureza y carácter de Jesús, como ser humano perfecto y como Dios todopoderoso. Le repito eso: Jesús en la tierra, como ser humano perfecto. Nadie le pudo redarguir a él de pecado, nadie lo pudo acusar de pecado, porque no había en él una raíz de pecado. ¿Que fue tentada su humanidad? Claro que fue tentado. Por supuesto que fue tentado. Uno dice, bueno, pues Jesús como era Dios, no fue tentado. Sí fue tentado. Miren, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, dice que después de ser bautizado él buscó un lugar desierto. Y el lugar desierto quiere decir un lugar desolado, no habitado. El concepto bíblico de desierto no es el Sahara, no es Arizona, es un lugar apartado. Entonces buscó un lugar donde no tuviera interrupciones. Tal vez los pajaritos y las lagartijas le podían interrumpir nada más, pero humanamente no tenía distracciones. Y oró 40 días y 40 noches. Cuando terminó, dice que tuvo hambre. Como ser humano tenía hambre. Entonces fue tentado y le apareció el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás, ¿verdad? Y le dijo, ¿tienes hambre? Y yo me imagino que Jesús le dijo, sí, tengo. Bueno, pero eres Dios, eres hijo de Dios. Di que esas piedras se hagan pan. Fue una tentación para suplir una necesidad física. Y él rechazó. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es algo que tenemos que entender nosotros. Cuando andamos detrás de los beneficios materiales, cuando andamos buscando, vivimos de la palabra que ha salido de la boca de Dios. Entonces le cambió la tentación. Dice que le enseñó, ¿qué le enseñó? Todos los reinos de la tierra. Y le dijo, esa ya no era una apelación a su necesidad física, sino era una apelación a su necesidad emocional. Porque Jesús tenía emociones también. Y le mostró todos los reinos de la tierra. Y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hablando de adoración, ¿verdad? Fíjese. Y entonces, ¿por qué? Porque a mí me ha sido dado. Satanás dijo que todo eso se le había dado a él. ¿Quién se lo dio? Dios no se lo dio. Dios lo echó de arriba. El que se lo dio fue Adán. Adán perdió su autoridad. Bueno, pero ese es otro punto. Lo vamos a dejar ahí. El punto aquí es que apelando a sus emociones. Todo esto te daré. Mira, ahí hay placeres, ahí hay bailongo, ahí hay bebida, ahí hay de todo, ¿verdad? Hay placer.
Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Punto. Por eso, hermanos, yo siempre les digo, memoricen la palabra de Dios para que cuando la tentación llegue, no les va a aparecer el diablo con cachos y con cola. No me he movido. Bueno, no les va a aparecer de esa manera. Les va a llegar sutilmente con algo agradable y bonito. Pero recuerden, responda con las Escrituras. Jesús respondió con las Escrituras. Por eso les digo, tenemos que ser escriturales. Escriturales. Como quisiera yo que ustedes se aprendieran un texto cada semana. Sería muy bonito. Bueno, y después, ¿qué hizo Satanás? Después, como no tampoco ni con el pan, ni con entonces con la fama, el espectáculo, y le dijo, pues sí, como es hijo de Dios, dice que lo subió a las almenas del templo, o a un monte muy alto, dice esa versión, y dijo, arrójate, porque a sus ángeles mandará que te guarden. Y entonces la respuesta de Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Entonces, esas áreas eran tentación humana. A nosotros nos van a venir de otra manera. Quizá nunca se le va a aparecer físicamente el chamuco, ¿verdad? ¿No? Creo que hay casos, pero a usted no se le va a aparecer. Pero usted lo puede sentir. Eso es otra cosa. Sentirlo sí. Usted va a sentir una presencia que le causa rechazo. O va a sentir una tentación muy sutil, qué bonita, qué agradable, qué grato, ¿verdad? Entonces, pero si sabe que eso es contrario a la palabra de Dios, rechácelo con la palabra de Dios. Bueno, les estaba explicando este punto nada más porque quería explicarles la humanidad de Jesús, no por otra razón. Lo comparé con lo que nosotros vivimos a veces, pero solamente por esa razón, por la humanidad de Jesús, ¿verdad? Y que la doctrina de la encarnación de Jesús es la base de nuestra redención, porque el hombre que fue a la cruz no fue en espíritu, fue en carne y hueso, y sufrió los dolores, y brotó su sangre, y entregó su espíritu, era de carne y hueso. Entonces, Dios quiso redimir esta humanidad a través de un hombre a quien llamó hijo y lo envió con su espíritu y su poder. Bueno, entonces ya hablamos de su encarnación. Hablemos ahora de cuáles son las pruebas de la deidad de Jesús, porque muchos objetan ahora en este tiempo especialmente la deidad de Jesús, la santidad, la pureza, el poder divino en Él. Miren, Él mismo lo declaró, Jesús mismo lo declaró, ¿verdad? Como por ejemplo cuando dijo en Juan 8:58, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los enemigos decían, ¿cómo es posible que sea antes que Abraham si no tiene ni 30 años o tiene 30 años y Abraham vivió hace muchos años? Porque Dios es eterno y Él estaba en Dios. Entonces, prueba la deidad, su santidad, su pureza, su poder, el hecho de que Él haya declarado, yo soy antes que Abraham, ¿verdad? También dice en Juan 10:30 dice, el Padre y yo uno somos. Eso nos da una base bien sólida, bien clara acerca de la Trinidad, porque muchos creen que Jesús es uno y que Dios el Padre es otro. El Padre y yo uno somos, ¿verdad? Y en Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, entonces la deidad de Jesús es presentada muy especialmente en el Evangelio de Juan. Cuando quieran
leer el Evangelio de Juan es hermoso, es precioso. Ya les he explicado que son 4 los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno tiene una óptica del ministerio de Jesús. Pero Juan lo mira como desde los cielos, en un ángulo muy, muy espiritual. Bueno, entonces el Evangelio de Juan nos deja muy claro eso. Cuando Jesús fue presentado ante el Sanedrín la noche que fue juzgado, eso está en Marcos 14, dice que le preguntaron, el sumo sacerdote le preguntó, ¿y tú eres el Hijo de Dios? Y dice que él se calló y no respondió nada. Entonces otra vez el sumo sacerdote le preguntó, le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Entonces Jesús le dijo, yo soy. Y además veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y cuando venga en las nubes. Entonces, eso lo tomaron como blasfemia desde el punto de vista de los enemigos. Era una blasfemia decir que era Hijo de Dios, pero desde el punto de vista de nuestra fe y de la verdad que Jesús era, Él dijo, yo soy, yo soy. O sea, Él lo declaró con su propia boca. Luego, ¿qué más prueba la deidad de Jesús? Está el testimonio de los escritores de los evangelios. Todos los escritores de los evangelios, con excepción de Lucas, fueron testigos oculares de los hechos de Jesús. El evangelio de Lucas escribió porque era un investigador. Y él preguntó, y él buscó la historia, habló con la gente que había estado con Jesús. Y por eso es tan abundante en hechos. Pero lo que es Mateo, Marcos, Lucas, fueron testigos presenciales de lo que Jesús hizo. Entonces ellos, al escribirlo, no están hablando mentiras, están dando testimonio de lo que ellos vieron y vivieron. Y en el libro de los Hechos también dice que ellos dan testimonio de lo que vieron y de lo que Jesús hizo. Luego, ¿qué más evidencia la deidad de Jesús? Es que quiero que lleven bien. Cuando estamos hablando de las pruebas de Jesús, es lo que Él dijo, lo que dijeron sus discípulos, los escritores, y los hechos, los milagros, que también hablaron. Los milagros son testimonios vivientes. Entonces, los milagros son evidencia del poder divino que había en Jesús, que nadie más podía hacer los milagros que Él hizo. Bueno, cuando vemos la historia bíblica, los profetas enseñaron, hicieron milagros, pero ninguno en la dimensión que Jesús los hizo, ¿verdad? Podemos ver cuando llega a la tumba de Lázaro, tenía 4 días de muerto, día ya, le dijo a la hermana, y se para y le dice, Padre, te doy gracias. Una de las cosas que tenemos que aprender, agradecer al Señor siempre. Te doy gracias porque sé que me oyes. Y luego le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Quién había hecho eso? Pero los enemigos de Jesús querían matar la evidencia. Después hicieron un complot para no solo matar a Jesús, querían matar a Lázaro también, porque era un testimonio. Bueno, convirtió el agua en vino desde el principio de su ministerio. Sanó leprosos, no solo uno, los sanó en grupo. Entonces, lo que nadie podía hacer. Esos son testimonios de la deidad de Jesús. Les repito, pues, estamos hablando de las pruebas de su deidad. Lo que Él dijo, lo que dijeron los testigos, como son los escritores de los evangelios, y los milagros. Los milagros. Si puedo usar uno de esos.
¿No? No, nos quedamos como estamos. Ok, bueno. Bueno, ya estamos entonces claros con las pruebas de la deidad de Jesús. Ahora hablemos de la realidad de su humanidad. Ya les hablé algo de eso, pero les quiero enfatizar un poquito de eso. Su humanidad, su condición humana. Nació de una mujer humana. Creció como niño en sabiduría y en edad crecía. Padeció hambre, sed, cansancio, comía, dormía. Se afligió muchas veces en el espíritu. Su alma estaba muy triste. Él dijo muchas veces que estaba triste. Lloró cuando iba a entrar a Jerusalén y vio Jerusalén. Lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Cuántas veces quise cobijarte como la gallina recoge sus polluelos y no quisiste. Lo dijo llorando. Lloró frente a la tumba de Lázaro. Bueno, era sensible, tenía emociones. Y por fin murió y fue sepultado, y el cuerpo que sepultaron de Jesús era un cuerpo real. Su humanidad. Bueno, su vida, su humanidad no terminó con la resurrección, sino que un día Él ascendió a los cielos y dijo: voy. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, el Padre, y de ahí intercede por nosotros. Y un día viene otra vez. Así que, bueno, quería darles este estudio para que conozcamos realmente a Jesús. Porque la gente para el tiempo de Christmas se enfoca en un niño de yeso, en un árbol de Navidad, en los tamales, y Jesús no tiene importancia. Quería hablarles realmente. Quería realmente hablarles de lo que significa y de la persona de Jesús. Cuando es el tiempo de la Pascua, o lo que llamamos los latinos Semana Santa, la gente se sensibiliza, se abstiene de comer carne, se sacrifican de ciertas cosas, pero nunca llegan a entender lo que Jesús realmente es. Entonces, por eso quise darles este estudio, para que entendamos que Cristo Jesús vino al mundo nacido de una mujer por obra y gracia del Espíritu Santo, con el propósito de salvar a los pecadores, y como decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Bueno, nos quedamos entonces aquí, y el próximo miércoles ya vamos a estar hablando acerca de la redención, la obra de Cristo Jesús en la cruz. Son los principios de la doctrina fundamental que tenemos que conocer. Así que, bueno, ¿hay preguntas? ¿Hay preguntas? Hágalas ahora o calle para siempre. A ver, Yoda. Acérquese aquí para que se oiga en las redes sociales. Acérquese más, porque si no, no lo capta el micrófono. Ajá. Ajá. Bueno, soberanía de Dios es que Dios no tiene ningún límite para hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Que nadie puede
objetarle lo que Él hace, que Él absolutamente soberano. En su creación Él es el que gobierna. Toda la creación está bajo su control. Las plantas crecen porque Él lo diseñó así. Los astros giran porque Él los diseñó así. Nosotros respiramos porque Él nos diseñó así. Pero en los actos, Él es soberano. Dice que Él quita y pone reyes. O sea, nadie le puede decir que no. Soberanía es que nadie te manda, que nadie tiene una autoridad sobre ti, que Él es la suprema autoridad. No sé si eso aclara. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? No, Cabello. Sí, estar solo no es necesariamente en el lenguaje un verbo, pero la soberanía de Dios es que Él diseñó, Él creó y Él gobierna. Eso es todo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? No, ¿verdad? Bueno, pregunten. Pues ahí tiene algunas preguntas que les di en el papelito para que vayan a su casa, trabajenlas, consulten las citas, y les decía que los que quieran llevar notas de estas, que les pueden servir, con mucho gusto sacamos unas copias ahí para que las consulten, porque sí quiero ver resultados de lo que estoy enseñando, quiero ver cómo responden, quiero que me diga, pastor, mire, de las preguntas que dejó, aquí traigo estas respuestas. ¿Está bien? A ver, ¿quién quiere notas de estas? 1, 2, 3. A ver, Judar, que está ahí, sáquese 3 copias de estas, o saque más si alguien más quisiera. Chepito también quiere. También Regino quiere, ya son 5. Y el hermano Cabello quiere 6. Bueno, ya ve, ahí va. Muy bien, bueno. Entonces vamos a dar por terminado nuestro estudio, vamos a orar. ¿Aprendimos algo ahora? Sí, esa es la idea, que aprendamos, ¿verdad? Saludamos a todo nuestro auditorio de las redes sociales, los bendecimos. También creemos que si hay preguntas, pueden hacerlas por texto también, y con el favor de Dios estaremos aquí para ayudarles a resolver los problemas y contestarles. Oramos, pónganse de pie, vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Padre nuestro, estamos en tu presencia. Gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Gracias por su humanidad y gracias por su deidad. Gracias por su poder y gracias por su favor. Y gracias por su sacrificio en la cruz. Y gracias porque está sentado a la diestra tuya, Padre, intercediendo por nosotros. Agradecemos tu obra. Agradecemos, Señor, la sangre derramada. Agradecemos, Señor, que lo hayas enviado, aunque nosotros no entendamos tu plan eterno y soberano. Pero te agradecemos, Señor, porque sabemos que por medio de él hemos sido redimidos e integrados a tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Dele gloria a Dios. Un aplauso. Amén. Gracias, pastor, por esa palabra que trajo esta noche. Ahí disculpen a los que estaban en el video de Facebook, ¿verdad? Con nuestro sonido. Teníamos problemas con el micrófono del pastor, pero siempre siempre nos arreglamos aquí, ¿verdad? Entonces, con eso, pues, hermanos, todos aquí, el hermano Yudwar, ¿verdad? Va a pasar un sobre. Si quiere pedir uno, ahí nomás levante la mano. Es para su ofrenda, su diezmo de esta noche. Recuerden, todas las parejas, todos los matrimonios aquí, que el viernes tenemos la junta de los matrimonios y va a ser aquí en la iglesia en
539 Fredericksburg, a los que están en Facebook también y en Instagram. Recuerden que vamos a estar aquí el día viernes. Si quiere venir y ser bendecido, ¿verdad? Aquí con los matrimonios, con las parejas, vamos a estar aquí juntos compartiendo la palabra y una enseñanza, ¿verdad? Y claro, un tiempo agradable entre hermanos en Cristo. Entonces, es a las 7:30, perdón, gracias. Es a las 7:30 el viernes, aquí 7:30 de la noche. Los esperamos. Entonces, con eso pueden pasar, o si ya recogió nuestro hermano Eduardo las ofrendas, que aquí pasen hacia Muévete, muévete, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Buenas noches y gracias a todos por venir, ¿verdad? Porque es un placer estar reunidos para recibir de la deidad de Jesús, para recibir de su palabra y de sus enseñanzas a través de nuestro pastor, ¿verdad? Le damos gracias al Señor primeramente por darnos el privilegio de estar en su hogar, buscando y clamando de su palabra, buscando de su salvación, de su sabiduría, para que Él nos guíe como lo hace cada día. En el nombre de Jesús, Señor, que nos dé la sabiduría, Señor, para nosotros usar cada talento, que esos talentos que Él nos ha dado y esos dones que Él nos ha dado sean usados para su honra y su gloria. Como estas herramientas que son los recursos que se usan aquí en esta tierra. Digamos que el dinero es una herramienta que nosotros usamos, no que no debemos dejar que nos use a nosotros, ¿verdad? Y esas herramientas se usan para hacer su obra, porque se necesita. Y en el nombre de Jesús bendecimos, Señor, esos diezmos y esa ofrenda que cada hermano pudo traer. En el nombre de Jesús bendecimos a aquel que no pudo traer de la misma manera. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor le supla con dones, Señor, en el nombre de Jesús, que esos dones sean desarrollados en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, toma el control y llévanos a nuestra casa, Señor, así como nos ha traído en bien, Señor. Sabemos y tenemos la certeza que nos llevará a casa bien, en el nombre de Jesús. Bendecido, Señor, en esta noche, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos vamos a despedir. Nomás otro recordatorio que, como dije el viernes, aquí va a ser la junta de las parejas, de los matrimonios, y claro, el domingo a las 10 aquí para nuestro servicio general. Estamos aquí presenciales. A los que están en sus casas los esperamos aquí. Entonces, con eso vamos a declarar qué iglesia somos. Somos la iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Somos la iglesia que extiende el reino de los cielos. Somos la iglesia que ama a las almas que Jesús ama. Somos la iglesia que trabaja con amor, con fe y fortaleza. Yo estoy plantado aquí, aquí echo raíces, aquí crezco, aquí doy frutos para honra y gloria de mi Señor Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es en buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto debo pensar. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Dios los bendiga, tengan buenas noches, lleguen a sus casas con bien, con paz, y nos esperamos a las parejas aquí el viernes y a todos los demás el domingo para nuestro servicio general. Dios los bendiga.